Hoy vamos a hablar de las 5 traiciones que Pablo Escobar jamás olvidó, historias de lealtad rota, de hombres que juraron protegerlo y terminaron marcando su destino. Pero antes de comenzar, quiero que comentes aquí abajo desde dónde estás viendo este video. Deja tu like y suscríbete al canal porque lo que vas a escuchar hoy no está en los libros de historia. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón, el zar de la cocaína, el hombre que puso de rodillas a un país entero. Su poder no solo se medía en dinero o armas, sino en lealtad. En un mundo donde la confianza valía más que el oro, una sola palabra podía significar la vida o la muerte, y, sin embargo, ni siquiera el hombre más temido de Colombia pudo escapar de lo inevitable, la traición. Cada aliado, cada socio, cada hermano de sangre tenía su precio. Algunos lo vendieron por miedo, otros por venganza, y unos pocos simplemente porque creyeron que podían sobrevivir sin él. Hoy reviviremos las 5 traiciones que más marcaron su vida, las que destruyeron su imperio y que, hasta el último día, Escobar juró vengar. Desde sus socios más cercanos hasta los enemigos que surgieron en su propia sombra. Cada una de estas historias revela algo que pocos entienden: el poder no se pierde por balas, se pierde por confianza. Quédate hasta el final, porque la cuarta traición te dejará sin palabras, y entenderás que, al final, el patrón no cayó por los enemigos que disparaban desde lejos, sino por los amigos que le sonreían demasiado cerca. Antes de que existiera el cartel de Medellín, hubo un sueño compartido por dos hombres, Pablo Escobar y Carlos Lede, ambos jóvenes, ambiciosos y con un talento natural para el crimen. Se conocieron cuando el negocio de la cocaína apenas empezaba a florecer. Lede, mitad alemán y mitad colombiano, tenía la mente de un estratega y la audacia de un pirata. Escobar veía en él lo que pocos tenían: visión. Juntos crearon una alianza que cambiaría para siempre la historia del narcotráfico. Lede aportó rutas aéreas, conexiones en las Bahamas y la idea de transformar una isla al Norman S. Cale en un paraíso logístico para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Escobar, por su parte, proporcionó el músculo, los contactos políticos y el control territorial. Entre los dos construyeron una red casi impenetrable. Durante un tiempo, se trataban como hermanos, brindaban con whisky mientras contaban millones de dólares y se juraban fidelidad eterna. Pero, detrás de las risas y la confianza, ya había grietas. Lede despreciaba la brutalidad con la que Escobar manejaba a sus enemigos. Escobar detestaba el ego desmedido de Lede, su gusto por los reflectores y su obsesión por la fama. El comienzo del fin llegó cuando Lede empezó a hablar más de la cuenta. Su nombre aparecía en periódicos extranjeros, su rostro, en revistas. Para Escobar eso era inaceptable. En este negocio, él decía, el silencio es la única moneda que vale. Aquel silencio estaba a punto de romperse para siempre. Y cuando lo hizo, no solo selló la caída de Lede, también encendió la mecha que empezaría a destruir el imperio del patrón. Lo que comenzó como una hermandad se transformó en una guerra silenciosa. Para Escobar, Lede ya no era un socio, era una amenaza con micrófono abierto. Su nombre aparecía en reportajes de Miami, sus fiestas eran fotografiadas por la prensa, y su voz se escuchaba en canciones de corridos colombianos. Eso, para el patrón, era una sentencia de muerte. En 1982, la CIA y la DEA ya habían fijado sus ojos en Norman S. Cale. Lede creía que podía comprar a las autoridades de las Bahamas como si fueran sicarios de Medellín, pero Escobar sabía que la isla era una bomba de tiempo. Cuando los norteamericanos iniciaron las redadas, el patrón advirtió a Lede: calla o caeremos los dos, pero Lede no cayó. En vez de eso, envió mensajes a Washington intentando negociar su entrega por protección. El patrón no podía creerlo. El hombre que había compartido su mesa estaba ahora hablando con el enemigo. Los rumores crecieron como fuego en una montaña seca, en Medellín. Los sicarios decían que Lede había cantado, otros decían que había grabaciones. Escobar sabía que no podía mostrar debilidad. Mandó vigilar a toda la familia Lede, restringió sus rutas aéreas y bloqueó sus cuentas. Fue entonces cuando Lede entendió que su vida corría peligro. Escapó a través de las selvas de Medellín rumbo a Caldas, buscando refugio entre viejos contactos. No duró mucho. Un año después, fue capturado por las autoridades colombianas y extraditado a los Estados Unidos. Cuando Escobar se enteró de la noticia, solo dijo una frase seca: a veces, la muerte es demasiado rápida para los que traicionan. Desde la cárcel, Lede hablaría ante fiscales y periodistas contando secretos del cartel de Medellín que nadie debería haber sabido. Y aunque su testimonio no fue la razón directa de la caída de Escobar, fue el principio del fin. El mundo comenzaba a ver las grietas del imperio del patrón en Medellín. La traición de Lede se convirtió en leyenda. Los capos aprendieron que el patrón podía perdonar una deuda, pero nunca una deslealtad. Aunque Lede ya estaba tras las rejas en Estados Unidos, Escobar no descansó hasta borrar su nombre de cada ruta y cada cuaderno del cartel. Todo lo que alguna vez le perteneció, sus rutas, sus aviones, sus aliados, fue absorbido por el patrón. Pero la venganza no se limitó a los negocios. Se dice que ordenó la muerte de 3 hombres que habían trabajado con Lede en las Bahamas. Uno de ellos fue hallado en un hotel de Miami, otro desapareció en Medellín y el último nunca más fue visto.
Escobar sabía que no podía alcanzar a Lede dentro de una prisión norteamericana, pero podía enviarle un mensaje más claro que cualquier bala. No te mato porque ya estás muerto. Durante años, Escobar evitó mencionar su nombre. Era como si Lede hubiera dejado de existir. Y, sin embargo, en su mirada siempre quedaba una sombra. Sabía que esa traición había abierto una puerta que nunca se volvería a cerrar. Los enemigos del patrón ahora sabían que él podía ser herido. La imagen de Invencible se había agrietado. Años después, cuando Escobar se ocultaba en los techos de Medellín, contaría a sus hombres una frase que nadie olvidó: la primera bala que te disparan nunca viene de un enemigo, siempre viene de un amigo. Esa frase no solo cerraba la historia de Carlos Lede, era una profecía, una advertencia de que las próximas traiciones serían aún más dolorosas. A comienzos de los 90, Escobar ya no era el rey intocable. Sus enemigos habían cambiado de forma. Los Pepes perseguidos por Pablo Escobar no eran simples sicarios, eran una coalición de fantasmas, ex aliados, familiares de víctimas y antiguos socios del cartel de Medellín que habían decidido vengarse del patrón. La historia comienza cuando Escobar rompe su alianza con el cartel de Cali. Durante años, habían compartido rutas, contactos y protección política, pero el ego y la guerra por el control del mercado terminaron por destruir cualquier trato. Cali financiaba a grupos paramilitares que más tarde se convertirían en la columna vertebral de los Pepes. El patrón pensaba que sus enemigos se movían desde las calles. No imaginaba que se organizarían como un ejército en la oscuridad. Los Pepes no eran policías, pero tampoco narcos. Eran una mezcla peligrosa de ambos, financiados por grandes empresarios, ex políticos y viejos enemigos del patrón. Sus ataques eran quirúrgicos. No iban por el dinero, iban por la memoria. Quemaban las casas de sus abogados, secuestraban a sus contadores y torturaban a todo aquel que aún juraba lealtad a Escobar. Los Pepes querían borrarlo de la historia y lograron algo peor: convertirlo en leyenda. La inteligencia estadounidense sabía de su existencia, pero miraba hacia otro lado. Cada noche, mientras los informantes del patrón intentaban sobrevivir, los Pepes dejaban carteles en las paredes de Medellín con un solo mensaje: justicia para los que murieron por tu culpa. Pablo Escobar, que había dominado a Colombia con miedo, comenzaba a sentir el mismo terror que había provocado en otros. Por primera vez, sus refugios no eran seguros. Sus contactos no respondían las llamadas y su imperio empezaba a desmoronarse desde adentro. La traición de los Pepes no vino de un hombre, sino de una idea, un reflejo oscuro del patrón, creado por sus propios pecados. Y esa idea tendría nombre, rostro y sangre muy pronto. Mientras Escobar huía de un techo a otro, los Pepes crecían como una sombra con tentáculos. Sus acciones eran demasiado precisas para ser solo venganza. Tenían información que solo podía venir de las fuerzas de seguridad. Documentos desclasificados años después revelarían que agentes de la DI de la Policía Nacional Colombiana compartían datos de inteligencia con los Pepes. Era un pacto silencioso, ellos hacían el trabajo sucio y las autoridades miraban a otro lado. Para el patrón, esto era la peor forma de traición. No solo los gobiernos que antes negociaban con él le dieron la espalda, sino que sus propios contactos dentro de la fuerza pública comenzaron a vender su ubicación por dinero o protección. Cada vez que cambiaba de refugio, los Pepes ya sabían a dónde iba. Su madre, Hermilda Gaviria, rogaba por su vida. Él le respondía con una frialdad que solo el miedo podía justificar: madre, no me temas, teme a los que dicen proteger a Dios. Las noches en Medellín se llenaron de explosiones. Escobar perdió más de 70 hombres en menos de 2 meses. Sus campos de entrenamiento fueron arrastrados por bombas anónimas, y las familias de sus lugartenientes empezaron a abandonarlo. Los Pepes habían descubierto algo más efectivo que las balas: el miedo a no saber de dónde vendría el siguiente golpe. Escobar intentó comunicarse con sus viejos aliados de Cali, pero fue en vano. Uno de ellos le dijo por radio: el patrón de antes ya no existe, solo queda el hombre que todos buscan. Esa frase lo consumió. Ya no sabía en quién confiar. Los Pepes no solo estaban afuera, sino dentro. Sus informantes habían dejado de responder. La traición ya no tenía nombre. Para 1993, Medellín ya no le pertenecía a Pablo Escobar. Las calles que antes se rendían ante su nombre ahora susurraban: ahí vienen los Pepes. Cada noche se escuchaban disparos en las colinas, y las paredes amanecían marcadas con una firma que sembraba pánico. Perseguidos por Pablo Escobar, el patrón vivía encerrado entre radios y mapas. Cambiaba de refugio cada 3 días, duchándose con agua fría y durmiendo bajo techos de zinc. Los Pepes habían aprendido su rutina, sus rutinas de seguridad y sus miedos. El cazador se había convertido en presa. Su comando se redujo a una docena de hombres leales por temor, no por devoción. Escobar ya no tenía la mirada del rey, tenía los ojos de alguien que sabe que cada respiración podría ser la última. Las intercepciones telefónicas se convirtieron en su enemigo invisible. Cada palabra que decía por radio era una bala esperando su destino. Mientras tanto, los Pepes seguían avanzando. El cartel de Cali les proveía armas y vehículos. La DI les daba información.
y la policía colombiana miraba como el trabajo se hacía solo. Los Pepes no solo querían matar al patrón, querían aniquilar su legado, atacaban sus bienes, quemaban sus ranchos, y asesinaban a sus abogados y contadores. Cada golpe era una advertencia, así mueren los que sirvieron al diablo. La ciudad se transformó en una jaula. Los niños que antes vendían rosas afuera de su casa ahora le miraban con miedo. Los vecinos cerraban las puertas cuando pasaba su caravana. Pablo Escobar era un fantasma que aún no había muerto. En una noche de lluvia, mientras escuchaba las noticias por radio, dijo una frase que sus hombres recordarían hasta su último día: los Pepes no nacieron para casarme, los Pepes nacieron para mostrarme que ya estaba muerto. Y con esa frase, el patrón entendió que su imperio no se derrumbaría por balas, sino por su propio reflejo. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar realizó una llamada a su hijo, Juan Pablo. Una conversación corta, interrumpida, pero con una frase que cambiaría la historia. Hijo, ya no tengo a nadie de mi lado. Lo que no sabía era que esa llamada sería su sentencia. Los Pepes, junto a unidades de la policía y la DI, habían rastreado la frecuencia de su teléfono. En menos de media hora, su ubicación fue revelada: un modesto barrio de Medellín. En una casa de 2 pisos en el barrio Los Olivos. Los Pepes no dispararon esa vez, solo observaron cómo la fuerza colombiana entraba. El tiroteo fue breve, caótico y definitivo. Cuando el cuerpo de Escobar fue encontrado sobre un techo con el teléfono a un lado y un balazo en la cabeza, nadie supo si fue una bala de la policía o de sí mismo. Para los Pepes fue el final de una misión. Para Colombia, el inicio de otra pesadilla. Muchos de sus miembros terminaron integrándose en nuevos grupos paramilitares y carteles. El monstruo no murió, solo cambió de nombre. En los años siguientes, el gobierno intentó borrar su existencia, pero los rumores persistieron, que fueron protegidos por altos oficiales, que la DI les pagó, que incluso heredaron las rutas del patrón. Escobar había sido traicionado por sus enemigos, por sus aliados y por su propia sombra. Y aunque su muerte cerró una era, dejó una advertencia que aún resuena en Colombia: el que construye un imperio con sangre, termina ahogado en ella. El patrón cayó, pero su nombre, como su maldición, seguía vivo en cada barrio que una vez controló. Antes de ser el patrón, Pablo Escobar fue simplemente Pablo, un joven de Medellín con un sueño, una pistola y un primo, Gustavo Gaviria. Gustavo no era solo familia, era su espejo. Mientras Escobar era fuego y rabia, Gustavo era estrategia y calma. Era el cerebro financiero del cartel, el que convertía cocaína en millones y millones en respeto. Durante años, los dos primos caminaron lado a lado. Gustavo era el único hombre que podía contradecir a Escobar sin morir por ello. Le decía: tú haces la guerra, yo hago el negocio. Juntos construyeron un imperio que alcanzó a controlar más del 80% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. Pero el poder, como la sangre, empieza a corromper cuando se derrama demasiado. A medida que Escobar se hacía más violento, Gustavo intentaba mantener las apariencias. Mientras Pablo declaraba guerra al Estado, Gustavo compraba políticos, jueces y generales. Era la cara elegante del crimen, el equilibrio entre el caos y la lógica. Pero ese equilibrio no podía durar para siempre. En 1990, cuando Escobar se entregó voluntariamente al gobierno colombiano para evitar la extradición, fue Gustavo quien lo convenció. Le prometió que, desde la cárcel La Catedral, podría seguir mandando. Y así fue. Durante meses, Gustavo manejó los negocios desde afuera, manteniendo el flujo de dinero, callando a los enemigos y cuidando los secretos del patrón. Pero cuando el gobierno descubrió que la cárcel era una fortaleza de lujo, la relación entre ambos primos cambió. De Escobar, acorralado, comenzó a desconfiar de todos, incluso de Gustavo. Rumores decían que el primo estaba negociando con Estados Unidos, que buscaba una salida antes de que todo se derrumbara, que había hablado con la DI. Escobar lo negó una y otra vez, pero la duda, una vez sembrada, crece como hiedra en la oscuridad. El 11 de agosto de 1990, Gustavo Gaviria fue asesinado en circunstancias nunca aclaradas. La versión oficial dice que murió en un operativo policial, pero en Medellín, hasta hoy, muchos susurran que la bala que lo mató no vino de la policía, sino de alguien mucho más cercano. Esa noche, Medellín no durmió. El cuerpo de Gustavo Gaviria fue llevado a una funeraria custodiada por hombres armados. No hubo misa, ni prensa, ni despedida pública. Solo Pablo, de pie frente al ataúd, mirando el rostro inmóvil de su primo. Dicen que no lloró, solo repitió en voz baja: si esto fue traición, Dios me perdone. La muerte de Gustavo cambió todo. Los hombres del cartel, acostumbrados a seguir órdenes sin cuestionar, comenzaron a murmurar. Sabían que, si el primo podía caer, nadie estaba a salvo. El patrón, que antes inspiraba lealtad, ahora sembraba terror. Durante semanas, Escobar prohibió a su gente hablar del tema, pero los rumores siguieron. Algunos decían que Gustavo había descubierto un plan para entregar al patrón a cambio de inmunidad. Otros, que la policía lo usó como cebo para atraer a Escobar. Nadie supo la verdad, y esa ambigüedad fue más letal que cualquier bala. La paranoia se apoderó del patrón. Cambió de escoltas, ejecutó a 3 de sus propios jefes de seguridad, y ordenó torturar a cualquiera que mencionara la palabra traición. Ya no confiaba ni en su sombra.
Las finanzas del cartel comenzaron a colapsar sin Gustavo. Los contactos internacionales se deshicieron, los aviones dejaron de volar, y los pagos a los políticos se detuvieron. Escobar estaba solo, rodeado de oro, miedo y fantasmas. Un antiguo sicario del cartel, años después, diría en una entrevista, el día que murió Gustavo, también murió el alma de Pablo. Desde entonces, el patrón dejó de sonreír. La guerra contra el Estado se volvió personal y su mirada, antes fría, empezó a reflejar algo más oscuro, el arrepentimiento. Gustavo fue su sangre, su hermano, su otro yo, y en su muerte, Escobar entendió la verdad más dolorosa. A veces, la traición no viene de los demás, sino del destino. Después de la muerte de Gustavo, el mundo de Escobar se volvió un laberinto de sombras. Las paredes de sus escondites parecían murmurar su nombre. Dormía con un arma bajo la almohada y despertaba sobresaltado, convencido de escuchar la voz de su primo, diciéndole lo mismo de siempre: Pablo, no hagas la guerra, haz negocio. Pero ya no quedaba negocio, solo guerra. Los millones que una vez fluían por sus rutas ahora se desvanecían en sobornos, rescates y funerales. Los hombres que antes lo obedecían por respeto ahora lo hacían por miedo. Y el miedo, Escobar lo sabía, era un amo traicionero. Comenzó a escribir listas de nombres, direcciones y deudas. En la parte superior, una frase: todos los que dudan, mueren. Era su manera de mantener el control. Pero en realidad era un espejo de su propia culpa. Cada nombre tachado era un recuerdo de Gustavo. Las noches se volvieron largas, interminables. Escobar caminaba por sus refugios descalzo, con una linterna en la mano, como si buscara algo que había perdido. Algunos decían que hablaba solo, que reía a la nada, que le pedía perdón a su primo muerto. En los barrios de Medellín, la gente empezaba a notar el cambio. El patrón, el hombre que había desafiado al Estado, se había convertido en un fantasma de sí mismo. Ya no se hablaba de su poder, sino de su locura. A veces miraba al espejo y murmuraba: no me mataron los gringos, me mató la familia. Y griega con cada palabra. Se hundía más en su propio infierno. El hombre que había hecho temblar a un país entero no podía soportar el silencio de una sola tumba. Dicen que hay hombres que nacen para mandar y otros para pagar el precio del mando. Pablo Escobar fue ambos. Tras la muerte de Gustavo, su paranoia se convirtió en obsesión. Mandó construir altares secretos en sus escondites, fotos de su madre, de sus hijos y una del primo. A veces, antes de dormir, ponía una bala sobre la mesa y le hablaba como si Gustavo pudiera escucharlo. No te traicioné, primo. Fue el mundo el que nos traicionó. Pero el mundo no respondía. Solo la lluvia golpeando el techo, recordándole que la tormenta ya no estaba fuera, estaba dentro de él. La prensa internacional publicaba titulares: el imperio de Escobar se derrumba. Los políticos celebraban, los enemigos brindaban, y el pueblo que antes temía su nombre, ahora lo veía como un hombre cansado, acorralado por sus propios fantasmas. Un ex miembro del cartel contó que, en sus últimos días, Escobar le confesó algo que nunca se había atrevido a decir: si pudiera cambiar todo lo que tengo por un día con mi primo, lo haría sin dudar. Era su manera de admitir lo que nunca aceptó en vida, que la traición más dolorosa no fue la del Ede, ni la de los Pepes, ni la del gobierno, sino la suya propia, porque cuando dejó que el poder hablara más fuerte que el amor, rompió el único lazo que lo mantenía humano. A partir de ese momento, el patrón dejó de ser un hombre, se convirtió en un mito que se sostenía solo con la culpa y la sangre, y los mitos, como los fantasmas, nunca descansan. En 1991, el gobierno colombiano anunció un acuerdo histórico, una entrega voluntaria para los narcotraficantes que aceptaran de poner las armas a cambio de beneficios judiciales y protección contra la extradición. Era la oportunidad que Escobar había esperado toda su vida. Durante años había luchado contra la palabra que más miedo le causaba: extradición. Para él, ser enviado a Estados Unidos era peor que la muerte. Así que, cuando el presidente César Gaviria firmó el decreto que garantizaba juzgamientos en territorio nacional, el patrón vio la salida. Negoció su entrega personalmente. Prometió pagar deudas, entregar propiedades y detener los asesinatos. A cambio, exigió construir su propia cárcel, la Catedral. Oficialmente sería una prisión de máxima seguridad. En la realidad, un palacio en las montañas de Envigado, con canchas, bar, teléfonos y vista panorámica de la ciudad que aún controlaba. El gobierno celebró la rendición como un triunfo. Los titulares decían: Colombia recupera la paz, pero en las calles nadie creía en esa paz. Escobar seguía dando órdenes desde su celda, manejando negocios por radio y pagando sobornos a funcionarios que miraban para otro lado. Durante un año entero pareció haber un equilibrio, sin emboscadas, sin bombas, sin caos, hasta que todo se rompió por una razón tan simple como inevitable: el orgullo. Un grupo de empresarios que se negó a pagar impuestos al patrón desapareció misteriosamente. Los servicios de inteligencia descubrieron que habían sido asesinados dentro de la catedral. La prisión de Pablo Escobar era en realidad un cuartel de operaciones. Cuando la noticia llegó al presidente, su ira fue tan grande como su temor. Ordenó trasladar al patrón a una cárcel militar. Pero Escobar ya sabía todo antes de que la orden se firmara. Con una sonrisa seca, les dijo a sus hombres: la paz no existe para los que nacen en la guerra.
esa noche, mientras los guardias miraban fútbol, Escobar se desvaneció entre la niebla de las montañas, la catedral quedó vacía, el país otra vez en llamas. El día que Escobar escapó de la catedral, Colombia entendió que había sido engañada. Los informativos mostraban imágenes de la cárcel abandonada, botellas de whisky, televisores de plasma, armas, y hasta una sala de billar. La humillación era nacional. El presidente Gaviria, bajo presión de Estados Unidos, rompió toda negociación. El decreto que prohibía la extradición fue revisado, y el ejército fue autorizado para usar fuerza letal en su búsqueda. La alianza que una vez había salvado a Escobar se volvió su nueva cacería. Durante semanas, las televisiones mostraban imágenes de helicópteros sobrevolando Medellín. La gente rezaba, no por el patrón, sino por los inocentes que morirían en otra ola de violencia. Escobar respondió a su manera, con terror. Bombas en centros comerciales, carros bomba en Bogotá, asesinatos selectivos de políticos y jueces. El mensaje era claro, si yo caigo, caerán conmigo. El gobierno ya no negociaba, solo quería su muerte. La DEA se sumó a la búsqueda. Los cárteles rivales aportaron dinero, y así nació la coalición más oscura de la historia. El Estado, el crimen y la venganza trabajando juntos. Para Escobar, esa fue la traición final. Había creído que la palabra de un presidente valía más que una bala. Pero en Colombia, hasta las promesas se compran. Desde la radio de su refugio, escuchó a un periodista decir en vivo, el gobierno ya no negocia con terroristas. Escobar apagó el radio, suspiró y dijo a su hijo, el problema de hacer la paz con el diablo es que siempre te crees Dios. Aquel día, la paz murió para siempre, y con ella, la última esperanza de redención del patrón. Para finales de 1992, Pablo Escobar ya no era un enemigo, era una obsesión nacional. El gobierno había creado un grupo élite, el Bloque de Búsqueda, entrenado por la DEA y por asesores norteamericanos. Sus fotos aparecían cada día en los periódicos. Su rostro se volvía símbolo de vergüenza y venganza. Pero detrás de la operación había algo más que justicia. Había sed de revancha. Los generales querían limpiar su nombre, los políticos, lavar sus pactos, y los Estados Unidos demostrar al mundo que podían cazar al hombre más peligroso del planeta. Escobar lo sabía. Cambiaba de casa cada 2 noches, disfrazado con gorras y bigotes falsos, moviéndose entre tejados y barrios pobres. Aún así, seguía financiando escuelas, repartiendo dinero, protegiendo familias. En los cerros de Medellín, todavía había quienes lo llamaban Don Pablo, pero la fe se había debilitado. Los campesinos ya no lo veían como un salvador, sino como un fantasma condenado a caer. El Bloque de Búsqueda cercó cada punto de su red, interceptaron llamadas, torturaron informantes, y uno a uno, los hombres del patrón fueron cayendo. Su círculo se redujo a 3, Limón, su chofer, Popeye, su sicario más leal, y su propio miedo. Escobar juraba que todavía podía negociar. Envió mensajes secretos al gobierno ofreciendo entregarse si garantizaban la seguridad de su familia. La respuesta fue el silencio. Una noche, mientras escuchaba el rugido de helicópteros sobre el barrio Manrique, dijo en voz baja, si me encuentran, que sea en mi tierra. Prefiero morir en el techo de mi Medellín que pudrirme en una celda gringa. Las palabras se cumplieron. El gobierno no buscaba detenerlo, buscaba matarlo y convertir su cuerpo en trofeo. En los últimos meses de vida, Pablo Escobar ya estaba muerto en todo sentido. Los bancos congelaron sus cuentas, los capos de Cali robaron sus rutas. Sus hombres se entregaban por miedo. Solo quedaba su voz lesa que durante años había infundido terror, susurrando en teléfonos intervenidos. Vivía escondido en casas humildes, rodeado de santos, rosarios y fotografías de sus hijos. Pasaba horas mirando el retrato de su madre, Hermilda, y murmuraba, madre, me traicionaron todos, pero en el fondo, sabía la verdad, el primer traidor había sido él. Había negociado con el gobierno creyendo que podía controlar la política igual que controlaba la cocaína. No entendió que, en Colombia, el poder no se negocia, se devora. Los Pepes seguían operando, ahora con apoyo estatal. El cartel de Cali financiaba los rastreos. Los medios celebraban cada allanamiento como una victoria moral, y Escobar se convirtió en el espectáculo que todos querían ver caer. A veces, encendía la radio solo para escuchar cómo hablaban de él. Los periodistas lo llamaban monstruo, bestia, enemigo de la paz, pero lo que más lo hería no era el odio, sino el olvido. El país que una vez tembló bajo su sombra ahora se cansaba de su nombre. El 2 de diciembre de 1993, cuando las balas atravesaron su cuerpo, el patrón ya no era un hombre, era un símbolo vacío. El gobierno celebró su caída como triunfo histórico, pero los que vivieron bajo su reinado sabían que no había justicia, solo venganza. Dicen que, en su último suspiro, Escobar alcanzó a decir una frase que nadie olvidó: el Estado me persiguió porque aprendí a ser como ellos. Con esa frase, se cerró el círculo. El gobierno que prometió paz se convirtió en espejo del hombre que juró destruir. Dicen que nadie puede traicionarte más que tú mismo. Para Pablo Escobar, esa frase se volvió profecía. Después de años huyendo de todos, del Estado, de los Pepes,
Del cartel de Cali hasta de sus propios aliados, solo quedaba uno a quien escapar. Asimismo, el patrón, que alguna vez dominó la política, la prensa y la calle, ahora dormía en techos ajenos, midiendo cada suspiro como si fuera una confesión. En los últimos meses decidió escribir una lista secreta, los que me fallaron, los que amé y los que dejé morir. En esa lista no había políticos ni enemigos, solo nombres de su familia, de sus amigos muertos y de su primo Gustavo. Pablo sabía que el tiempo se acababa. La radio repetía cada día que era el hombre más buscado del mundo, pero lo que no sabían era que él ya no quería escapar. Sus últimas palabras registradas a un confidente fueron: ya hice pactos con Dios y con el diablo. Los dos me dejaron solo. A veces se asomaba a una ventana y miraba las luces de Medellín. Eran las mismas que había encendido con dinero sucio y promesas rotas. En sus ojos ya no había orgullo, solo culpa. El patrón comenzó a hablar consigo mismo, a repetir los nombres de los que había matado, como si los llamara para pedir perdón. Sus hombres decían que, en sus últimos días, rezaba con una mano en el revólver y otra en el corazón. Era su último pacto, una promesa de morir en su propia tierra, con su propia sombra como único testigo. El 2 de diciembre de 1993, Medellín despertó entre helicópteros y disparos. El hombre más buscado de Colombia yacía en un techo, boca abajo, con un revólver en la mano y una sonrisa extraña en el rostro. Para el mundo, ese día terminó una era. Para Colombia, comenzó un fantasma. ¿Por qué matar a Pablo Escobar no borró lo que había dejado atrás? Su nombre sigue escrito en las paredes de los barrios, en las historias de los que aún lo llaman Don Pablo, pero también en la memoria de los que nunca pudieron perdonarlo. El patrón murió traicionado por todos, pero también por sí mismo. Cada alianza que creó fue una cadena, cada promesa, una bala, y cuando quiso liberarse, ya era demasiado tarde. Los gobiernos lo usaron como símbolo, sus enemigos como ejemplo y su pueblo como excusa. Pero la verdad es que Pablo Escobar no fue ni héroe ni monstruo. Fue un hombre que creyó que podía comprar la lealtad con miedo y terminó pagando su propia soledad con sangre. A su modo, la historia cerró el ciclo. Los que le traicionaron murieron también, y los que sobrevivieron aprendieron una lección que sigue siendo cierta hasta hoy: el poder no se pierde cuando te disparan, se pierde cuando dejas de ser temido. Si esta historia te impactó, deja tu like, comenta desde donde nos ves y suscríbete al canal. Cada semana traemos una nueva verdad que el mundo prefirió olvidar.